Veamos algunos problemas con números reales. Tenemos aquí nuestro primer problema, un baile de 52 personas asistentes. La primera dama baila con 5 caballeros. Ahí tenemos nuestro cuadro de datos. La segunda dama con 6 y la tercera dama con 7. Observamos que de 1 a 5, de 2 a 6 y de 3 a 7 hay una diferencia de 4. Por lo tanto, para X damas le corresponderá X más 4 caballeros. Y dado que el total es de 52 personas, procedemos a sumar X más 4 igual 52. Tenemos x más x 2x, el 4 pasa restando al 52 y nos queda 2x igual 48, donde nuestro valor de x es 24. Y dado que nuestro valor de x es el número de damas, entonces asistieron 24 damas. Tenemos aquí un problema similar, donde una dama baila con 8 caballeros, una segunda dama con 9 y una tercera dama con 10. En nuestro cuadro de datos observamos que de 1 a 8 hay una diferencia de 7, de la misma forma de 2 a 9 y por consiguiente de 3 a 10 hay una diferencia de 7. Por lo tanto, para X damas le corresponderá X más 7 caballeros. Y dado que nuestro total ahora es de 81 personas, sumamos X más 7 igual a 81 personas. El 7 pasa restando y nos queda 2x igual 81 menos 7, 2x igual 74, donde x es 37. Como damas es nuestra variable x, por lo tanto 37 damas asistieron a la fiesta. En este problema tenemos comparación de ingresos semanales de Pilar y Francesca, cuya diferencia es 80 soles y cuya suma es 560 soles. Y este problema lo podemos plantear en base a las fórmulas de acuerdo a los datos dados de suma 560 y diferencia 80. Tenemos número mayor, suma más diferencia entre 2, y número menor, suma menos diferencia entre 2. Dado que contamos con los valores de suma, que es 560, y diferencia, que es 80. Y en este problema, dado que Francesca es la que gana más, le corresponderá número mayor. Y como Pilar es la que gana menos, le corresponderá número menor. Así tenemos que el número mayor sería 560 más 80, 640 entre 2, 320. De la misma manera el número menor, S menos D sobre 2, sería 560 menos 80, 480 entre 2, 240. Y como nos están preguntando lo que gana Pilar, y dado que Pilar está considerada como el número menor, por lo tanto Pilar gana 240 soles. Aquí tenemos un problema similar al anterior en base a los ingresos de Pilar y Francesca, cuya diferencia de sus ingresos en este caso es de 100 soles y cuya suma de sus ingresos es de 600 soles. Y por tener el dato de diferencia 100, suma igual 600,
Podemos usar las mismas fórmulas en el que el número mayor es la semisuma de suma y diferencia, ¿no? Es decir, suma más diferencia entre 2. Y el número menor es la diferencia, suma menos diferencia entre 2. Tenemos entonces suma igual 600, diferencia igual 100. Aplicamos las fórmulas número mayor, que es la suma, 600 más 100 entre 2, ¿no? 600 más 100, 700 entre 2, 350. Asimismo el número menor, que es la diferencia, 600 menos 100, 500, 500 entre 2, 250. Problema nos dice que Francesca es la que gana más, por lo tanto le corresponde el número mayor. Y por consiguiente Pilar le corresponderá el número menor. Como nos están preguntando por la cantidad de dinero de Pilar y está considerada como el número menor, entonces Pilar gana 250 soles. En este problema tenemos salón A y salón B. Construimos nuestro cuadro de datos y de acuerdo a los datos del problema tenemos que del salón A pasan al salón B 25 alumnos, es decir, del salón A salen 25 alumnos, es decir, 25 alumnos menos 25. Pasan al salón B, significa que en el salón B hay 25 alumnos más, es decir, más 25. El problema continúa y nos dice que del salón B pasan al salón A 40 alumnos. Del salón B salen 40 alumnos, es decir, menos 40 alumnos. Pasan al salón A, significa que en el salón A hay 40 alumnos más 40 como indica la flechita. Ahora, finalmente en el salón A hay 95 alumnos y en el salón B 35 alumnos. Entonces tenemos en el salón A menos los 25 alumnos que se fueron más los 40 alumnos que llegaron es igual a 95 alumnos. Por lo tanto, el salón A sería igual a 95 alumnos. El menos 25 pasa con más 25 al segundo miembro. De la misma forma que el más 40 pasa con menos 40. Tenemos que el salón A es 95 más 25, 120, menos 40, 80 alumnos en A. De la misma manera el salón B más 25 alumnos menos 40 alumnos es igual a 35. Por lo tanto, el salón B es igual a 35. El más 25 pasa con menos, el menos 40 pasa con más y tenemos que el salón B es igual a 35 menos 25 que es 10 más 40 es igual a 50 alumnos en el aula B o salón B. En este problema, similar al anterior, tenemos salón A, salón B. Y tomando en cuenta nuestros datos tenemos que del salón A pasan al salón B 30 alumnos. Entonces el salón A menos 30, dado que van a salir 30 alumnos del salón A. Y en el salón B más 30 por los 30 alumnos que llegan al salón B. Continuando con el problema nos dicen que del salón B pasan al salón A 50. Entonces debajo escribimos salón B menos 50 porque salen 50 alumnos y en el salón A más 50 por esos 50 alumnos que llegan al salón B.
tal y como se indican en las flechitas del recuadro. Finalmente, nos dice el problema, si al final A tiene 110 y 50 alumnos, salón A 110, salón B 50. Procedemos a resolver. Tenemos salón A menos 30 que salieron más 50 que llegaron es igual a 110, como lo dice nuestro recuadro naranja. Luego el salón A es igual a los 110 del segundo miembro. El menos 30 pasa con más 30, el 50 pasa con menos 50. Tenemos entonces 110 más 30, 140 menos 50, 90 alumnos en el salón A. Nuestro recuadro rosa para el salón B, más los 30 que llegaron menos los 50 que salieron, nos da finalmente 50. Luego en el salón B es igual a 50. El 30 está con más, pasa con menos. El 50 está con menos, pasa con más, quedándonos finalmente B es igual a 50 menos 30, 20. 20 más 50, 70 alumnos en el salón B. En este problema tenemos 862 excede en 180. Excede significa que tiene de más a la suma de dos números, ¿no? Si 862 tiene 180 de exceso a la suma de los números, quiere decir que la suma de los números es 862 menos el exceso 180 es igual a 682. Y de la misma manera nos dice que exceden 850 a su diferencia. Es decir, la diferencia es 862 menos el exceso de 850 es 12. Tenemos nuestra suma 682, nuestra diferencia 12. Simplemente aplicamos la fórmula, ¿no? En la que el número mayor es suma más diferencia entre 2 y nuestro número menor es suma menos diferencia entre 2. Como nos están pidiendo el menor de los números, entonces usamos la fórmula del número menor. Suma menos diferencia entre 2. Tenemos 682 menos 12, que es la diferencia, nos da 670, que dividido entre 2 nos da 335. Un problema similar al anterior, tenemos 952 exceden 220 a la suma y exceden 946 a la diferencia. Primero le quitamos el exceso a la suma, es decir, 952 menos 220, que es el exceso, y nos da 732, que es la suma de los números. Ahora le quitamos el exceso a la diferencia. 952 menos el exceso, que es 946, es la diferencia y el resultado es 6. Tenemos ya la suma, que es 732, y la diferencia, que es 6. Ya le hemos quitado el exceso tanto a la suma como a la diferencia. En este problema nos están pidiendo el número menor, por lo tanto utilizamos la fórmula del número menor, suma menos diferencia entre 2. Tenemos entonces la suma es 732 menos la diferencia, que es 6, entre 2, ¿no? 732 menos 6, 726. Entre 2 es igual a 363.
Nuestro número menor entonces es 363. Este problema tenemos que se plantea en dos tiempos, un tiempo pasado y un tiempo presente. Tenemos tiempo pasado. Cuando Rosa nació, María tenía 20 años, es decir, Rosa 0, María 20, es tiempo pasado. Luego del pasado al presente, es decir, al día de hoy, han transcurrido X años, es decir, que Rosa es 0 más X, X años, y María 20 más X años es 20 más X. Luego nos dicen que la suma de sus edades, es decir, X más 20 más X, es 24 años más Elsa que tiene 40, es decir, 24 más 40, 64. Luego comparamos ambas sumas. X más 20 más X es igual a 20 más 40. Tenemos 20, X más X, 2X, 20 más 2X es igual, 24 más 40, 64, luego 2X es igual a 64, el 20 pasa restando, me queda 44, 2X igual a 44, dividiendo entre 2, X vale 22. Reemplazando los datos entonces al día de hoy, Rosa tiene X, es decir, 22 años. Y el problema nos dice, ¿qué edad tiene Matilde que nació cuando Rosa tenía 10 años? Bien, entonces en el tiempo pasado, Rosa tenía 10 años. Si al día de hoy tiene 22, quiere decir que fue hace 12 años, para que me dé 22 menos 12 igual 10, ¿no? Luego, cuando Rosa tenía 10, entonces Matilde tenía 0. Y al día de hoy, es decir, los 12 años transcurridos serán entonces 0 más 12. 12 años tiene Matilde. Tenemos un problema similar al anterior que nos dice, cuando Rosa nació María tenía 22, entonces tenemos Rosa 0, María 22, tiempo pasado. Al día de hoy, tenemos hoy que transcurre en X años, 0 más X será X y 22 más X es 22 más X. Suman, estas edades suman, tenemos a ver X más 22 más X es la suma, pero los datos del problema nos dicen que suman hoy 18 más 30 años que tiene Elsa, entonces 18 más 30 es 48. Luego X más 22 más X es igual a 18 más 30, que resolviendo la ecuación obtenemos un valor de X igual 13, y como la edad de Rosa es nuestra variable, entonces Rosa tiene 13 años. Luego nos dice que Matilde nació cuando Rosa tenía 5, es decir, tiempo pasado, es decir, antes, ¿no? Rosa tenía 5 y Matilde tenía 0. Como Rosa tiene hoy 13, quiere decir que han pasado 8 años, ¿no? De 5 a 13 han pasado 8 años. O de 13 a 5 hemos retrocedido 8 años. Y luego como Matilde tenía 0 años más los 8 que deben transcurrir, entonces Matilde tiene 8 años.